ustedes. ¿Por qué no? Ya estaba aquí. Sean bienvenidos al seminario permanente de la Red de Innovación Educativa RIE 360, la cual está integrada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. La RIE 360 tiene como misión la colaboración de las instituciones educativas para impulsar el aprendizaje complejo de los estudiantes y el desarrollo profesional de docentes y directivos a través de la creación, implementación y evaluación de la innovación educativa. Su visión consiste en ser un modelo de colaboración que impulse la mejora de la educación media superior y superior en México. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el webinar número 19, en el que se abordará el tema Aprendiendo a lo largo de la vida, cuyo objetivo es realizar una reflexión en torno a una de las premisas de la UNESCO para brindar el acceso al conocimiento en cualquier etapa de la vida, como se promueve el desarrollo de las competencias del siglo XXI, el pensamiento crítico, la creatividad, las emociones, el liderazgo, aprender a aprender y el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. Sean todos ustedes bienvenidos. Para lograr este objetivo, tenemos como invitados a excelentes miembros de la comunidad académica, cuya semblanza me voy a permitir presentar a ustedes. El maestro Jorge Blando Martínez es ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en administración por la misma institución. Tiene 29 años transformando vidas por medio de la educación, vinculando la universidad con las organizaciones y apoyando a las personas a aprender durante toda la vida. Anteriormente se desempeñó como director general de Sorteos TEC. Bienvenido, Jorge, a este webinar. Muchas gracias, maestro. El doctor Carlos Contreras Cruz es actualmente doctor en Geografía e Historia de la Universidad del País Vasco en España, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla en la UAP. Se ha desempeñado como vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado y vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, director de Relaciones Internacionales, director del Programa Binacional México-Estados Unidos, director del Fomento Editorial y director de Educación Continua, todo ello desde 1990, este último desde 1995. Su ámbito de investigación es la historia de las ciudades mexicanas en el siglo XVIII y XIX. Bienvenido, doctor Contreras. Es un placer tener una personalidad como usted en este webinar. Muchas gracias. Y por último tenemos al doctor Carlos Iván Moreno Arellano. El doctor es coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones se centran en temas como la gobernanza en las universidades y sistemas de educación superior, políticas públicas y comparadas, y el cambio organizacional. Actualmente es profesor en el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Pues muy bien, vamos a iniciar este webinar con la primera pregunta. Dice, educación a lo largo de la vida. ¿Para el trabajo? ¿Para el disfrute del tiempo libre? ¿Para el desarrollo de la vida personal? ¿Qué opinión tienes, Iván, al respecto?
Muchas gracias, Rosalía. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero, pues, felicitar a la RIE por esta iniciativa de webinars que ya en sí son una estrategia de formación continua derivada pues, de la emergencia pandémica, pero que felizmente ya se ha consolidado y ya vamos, como bien lo mencionaste en el webinar número 19. Bueno, yo me centraría esta primera intervención en tres comentarios de carácter general. Uno, pues sin duda estamos ya desde antes de la pandemia viviendo un proceso de transición de paradigmas y de propios modelos educativos. Si bien la educación continua hace algunos años era, hace 10, 15 años quizás, era algo deseable, era algo importante de impulsar, ahora ya es una parte estructural ya de cambio, incluso en la propia gobernanza y en el propio modelo de gestión del conocimiento. Pasamos de un modelo tradicional en donde se estudiaba de manera permanente, digámoslo así, entre 18 y 30 años, después trabajábamos 33 a 45 años aproximadamente y luego el retiro. Pasamos a un modelo que es el que aparentemente tenemos actualmente, que es el estudio permanente, la carrera, después una etapa de trabajo y después un diplomado, una maestría como educación continua y después volvemos a trabajar y el retiro. Sin embargo, el modelo ya emergente, o el modelo pues, que nos reta de mayor manera, es que ya no hay esos bloques, o están el propio concepto de carrera universitaria, el propio concepto de programa académico, está cada vez en cuestionamiento mayor, porque ya no hay esas diferencias, o tienden a borrarse. Me parece que en los próximos años esa diferencia entre ser estudiante activo y ser egresado y después volver a la universidad se tiende a borrar. ¿Sí? Es una educación permanente, ¿sí? Un trabajo también permanente, incluso ya no se habla tanto del retiro, sino de la reinserción laboral y reinserción académica continua. Incluso hay modelos muy innovadores desde antes de la pandemia, insisto, de estas, por ejemplo, universidades por suscripción, ¿no? Donde como tú te suscribes a un gimnasio y vas cada que tú consideras que tienes algún tiempo, una necesidad, pues así las universidades tienden a avanzar en borrar esas barreras entre ser estudiante y ser egresado y regresar a algún curso a lo largo de educación continua. Bueno, el segundo punto es, por supuesto, que el conocimiento pues cambia cada vez o se duplica cada vez más rápido. Podemos decir ya el del día que se gradúa un estudiante de licenciatura o maestría ya tiene que estar capacitándose y actualizándose. Y lo que se estima en los próximos años, ya con el Internet de las cosas, con 5G y demás, es que la información, que no el conocimiento, sino la información se va a duplicar cada 24 horas. En 1945 tardaba aproximadamente 25 años, se estimaba eso en duplicar el conocimiento. Entonces, pensar, insisto, en la carrera universitaria que inicia, termina, ya tiende a ser incluso obsoleto, y me refiero a los próximos 5 o 10 años. Y eso sin duda nos obliga a hacer transformaciones estructurales en las instituciones. Y finalmente, algo más práctico en el sentido de la importancia de la educación continua, el para qué, es también la propia subsistencia financiera de las universidades, ¿sí? Y lo digo especialmente en un contexto como el mexicano, y hablo de las universidades públicas, donde tenemos pues un mandato, por una parte de obligatoriedad y por otro de gratuidad, donde la educación continua también puede ser una salida importante para la estabilidad financiera de las propias instituciones educativas. Por mencionar un ejemplo, una estimación que se hizo en algunas de las principales universidades y de las principales plataformas que ofrecen estos mecanismos de educación continua como Coursera, edX y algunas otras, ¿sí? En el 2019
previo a la pandemia, recaudaron alrededor de $10,000 millones, ¿sí?, de personas que requieren estarse actualizando de manera permanente fuera de los canales formales de la universidad. Carlos, ya agotaste tus 5 minutos, discúlpame. Cierro, gracias. Sí, me parece extraordinario lo que acabas de decir, el conocimiento, la velocidad tan vertiginosa que da ahora el conocimiento y la información. Difícilmente hay quien lleve el mismo ritmo de conocimiento a la velocidad en que el conocimiento cambia. Jorge, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Rosalía. Antes que nada, pues saludar a Iván, a Carlos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio con universidades tan queridas y tan admiradas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara y desde luego tú, Rosalía, en el Instituto Politécnico Nacional. Yo agradecer también a RIE 360 por darnos este espacio y poder hablar de este tema fascinante del aprendizaje a lo largo de la vida. Tendría que estar totalmente de acuerdo con lo que Iván ha compartido. Déjenme construir a partir de lo que Iván señala. Habría que entender que el aprendizaje a lo largo de la vida, deberíamos decir a lo largo y a lo ancho de la vida, como en las dos dimensiones, ¿no? A lo largo en la parte temporal, es decir, desde que eres niño estás aprendiendo, ¿verdad? Desde que eres un bebé estás aprendiendo y dejas de aprender hasta el último momento de respiro, ¿no? Siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Y entonces la manera en cómo vemos en el TEC de Monterrey este reto del aprendizaje a lo largo de toda la vida es, primero, a lo largo, desde que eres un bebé hasta que dejas de respirar. Pero a lo ancho, en el sentido amplio de la palabra, de como en el TEC de Monterrey decimos que es para el florecimiento humano. Es decir, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos educamos? Para florecer, para vivir en plenitud en todos los aspectos de la vida. Lo declaramos en nuestra visión al 2030, donde el florecimiento humano nos importa desde la perspectiva intelectual, desde la perspectiva financiera y ocupacional, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva física, emocional y social. Es decir, tenemos que tocar diferentes aspectos de la vida para que puedan las personas florecer y ayudar a otros a florecer. Si pensamos en que la humanidad cada vez está logrando importantes avances en la expectativa de vida de los seres humanos, tenemos que formar ciudadanos que van a vivir 100 años, 120, y se habla hasta de 150 años. Y entonces, como bien dice Iván, no va a bastar 18 o 20 años de formación. Sobre todo en un mundo tan cambiante, vamos a tener que estar continuamente reaprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo nuevas cosas. Entonces, me parece que el reto que tenemos las universidades es no perder de vista el aprendizaje para conocer, el aprendizaje para saber hacer, el aprendizaje para hacer, el aprendizaje para vivir juntos en este planeta, y para llegar a trascender, llegar a ser y dejar un legado, ¿no? Así que me parece que hoy las universidades tenemos que mirar en esta longitud de tiempo y en esta anchura del ser humano y ayudar y contribuir a que este mundo sea más sostenible, sea un mejor lugar para vivir para todos los seres humanos, no dejando a nadie atrás. Sería mi primera reflexión. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que nos has planteado un gran reto a todas las universidades de poder dar una educación a lo largo de la vida para cambiar definitivamente la vida de las personas, ¿no? Creo que nunca terminamos de aprender. Entre más sabemos, nos damos cuenta que no conocemos muchas cosas. Eso es cierto, entre más sé, más cuenta me doy que no sé nada. Pero muy interesante. Carlos, tu turno. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias. Bueno, igual quiero agradecer a la red esta oportunidad de poder expresar a un público muy grande pues nuestras experiencias y nuestras opiniones en torno a este tema. Aprovechar y saludar también a Jorge y a Iván y a usted,
que amablemente nos han conectado esta mañana. En primer lugar, yo quiero decirles que por edad, ¿sí? Yo tengo trabajando en esta institución, en la Universidad Autónoma de Puebla, casi 50 años. ¿Sí? Es más, algunos de nuestros compañeros en esta serie todavía no nacían en ese momento, y me ha tocado observar y ver en carne propia cómo se ha transformado la universidad y cómo se han impregnado en la institución y en las personas este ávido interés por la educación para toda la vida. ¿Sí? Cuando yo entré a estudiar esta institución y a trabajar como profesor en los años 70, nadie hablaba de la educación continua. Era un tema que no existía. Efectivamente, nuestra formación era un curso con un libro, tal vez. Quien tenía 2 textos o 2 libros para un curso de finanzas ya era una cosa extraordinaria. El profesor nos leía capítulo, estudiábamos capítulo tras capítulo tras capítulo de un mismo texto, ¿sí? Y así salíamos al mercado laboral. Eso en los últimos 50 años ha cambiado radicalmente. Hoy las instituciones de educación superior, públicas y privadas, no se reconocen fácilmente respecto a ese pasado. La educación para toda la vida, creo que es la base, ¿sí?, de la educación universitaria en el mundo actual. Pero no solo en la universidad, en todo el entorno. Yo he tenido la oportunidad, siguiendo los comentarios de los demás panelistas, por ejemplo, de trabajar aquí tenemos 2 años que ha funcionado, se están sentando las bases para una universidad para adultos, pero empezamos los 2 primeros años trabajando en un programa 50 y más, con pura gente adulta, gente de mi edad, 60, 70 años, con cursos totalmente variados, ¿sí? Y bueno, después de 50 años de trabajar en la universidad y de tener decenas de estudiantes, tesistas y demás, la parte más fructífera de mi experiencia es trabajar con adultos mayores, ¿sí? Es trabajar con jubilados, es trabajar con gente que nunca había pisado la universidad. Es más, que no conocían la institución, ni siquiera físicamente, ¿sí? Se llevaba una sorpresa cuando los invitamos a conocer nuestras instalaciones. ¿Y qué observamos? Un interés desmedido por aprender, por conocer. Yo tuve, por mi profesión, dar varios cursos sobre historia de Puebla. Y realmente tuvimos una experiencia maravillosa y me di cuenta cómo la educación continua en todos los niveles es capaz de potenciar el aprecio sobre la vida. Tuvimos un caso, ¿sí? Una señora de 83 años, ¿sí? Una señora que estaba en su cama postrada, que no se movía, ¿sí? Y que su hija vio en televisión o en la prensa que había un curso de historia de Puebla para adultos. La invitó. Pues esta señora de 83 años se vistió, se maquilló, se peinó y durante todo el curso de varias semanas, 3 meses, acudió puntualmente y se acordaba y empezó a hacer recuerdos de su experiencia en Puebla, de su conocimiento en Puebla. Bueno, al final, para no contarles toda la historia, esta señora acabó organizando un grupo de baile entre ese salón de adultos mayores, ¿sí? Y hacía reuniones en su fiesta, nos llevaba pasteles y nos llevaba bocadillos. Y nos dimos cuenta del impacto tan grande que tiene la educación continua, no solo entre estudiantes, profesores, ¿sí?, académicos, técnicos, profesionistas que requieren de la actualización permanente, que requerimos de la actualización permanente, sino de este otro sector de la población que toma cursos de historia, de gastronomía. Bueno, hicimos un cursito que fue una cosa verdaderamente excelente, cómo manejar y utilizar mejor el iPhone, el teléfono celular, ¿sí? Porque, bueno, la mayor parte de la gente utiliza un 20% de la capacidad de un teléfono y la gente mayor tiene un teléfono muy caro, ¿sí?, y solo saca fotografías, responde mensajes y hace llamadas. No usa más, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno percibe ese impacto? Es en verdad la gran transformación. Ahora con la pandemia eso se ha multiplicado
otra experiencia muy particular. Tengo un nieto de 8 años, ¿sí?, que le gusta trabajar con unos programas que se llaman Minecraft, donde crean realidades virtuales en 3D, ¿sí? Pues este niño tomó un diplomado de Minecraft, ¿sí?, y le dieron su diploma. ¿Y cómo aprendió? Al final era una maravilla, pero tiene 7 años, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, la educación continua hoy es la base de la transformación educativa de este país, es la base de llevar la información y el conocimiento en todos los niveles de la sociedad, desde los niños hasta los adultos, adultos mayores, digo, gente de 80 años, que posiblemente ya no van a estar en el mercado laboral, pero que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de conocer y sobre todo, me parece muy importante, que tienen ganas de transmitir a los demás sus propias experiencias de vida, de trabajo, de sociabilidad. Yo creo que en ese sentido, y qué bueno que las instituciones de educación superior, públicas y privadas, nos hemos dado la tarea, no solo de atender la educación continua a nivel profesional, de estudiantes y profesores, sino al gran público. Por eso yo estoy totalmente convencido que esta idea, que se acuñó hace muchos años, de la educación para toda la vida, es justamente algo maravilloso que seguimos teniendo que desarrollar, que tendremos que buscar todavía una mayor forma de penetración y sobre todo hacer que la información y el conocimiento que nosotros generamos sea aprovechado para la transformación de la sociedad y de las personas en sí mismas. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que se ha descuidado mucho a este sector de la población que, como tú dices, siempre está ansiosa de conocer algo, de aprender algo. Y como le decía yo a Jorge, es un reto el que tenemos todas las instituciones de voltear nuestros ojos y tratar de educar y a enseñar a nuestra población adulta, yo diría, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué modelo educativo, estrategias e iniciativas están implementando sus instituciones con respecto a la educación a lo largo de la vida? ¿Son de formación formal, como serían los certificados escolares y los grados académicos, o de formación informal, como los cursos, credenciales, alternativas, diplomados, etcétera? Jorge, ¿nos puedes dar tu opinión, por favor? Con mucho gusto, Rosalía. Primero, me gustaría decir que como el mundo está cambiando de manera muy, muy acelerada, hay que mirar cómo está aprendiendo hoy, cómo están aprendiendo las personas. Las universidades ya no somos las únicas que contribuimos en el aprendizaje durante toda la vida. Hay una gran cantidad, hay decenas de miles de plataformas digitales donde puedes aprender algo. Tenemos las grandes compañías, muchas de ellas americanas, algunas de ellas asiáticas, que tienen una gran concentración de la información de las personas y que están introduciendo pequeños cursos, pequeños programas, entrando e ingresando en esta avenida. Tenemos una gran cantidad de consultores y consultoras que están aportando. Es decir, no podemos vernos las universidades como aislados y mirar desde nuestro ombligo lo que está pasando. Tenemos que mirar hacia afuera, salir de nuestros campus y ver lo que está pasando en el mundo. Y eso nos invita y nos reta a cuestionar los modelos que hemos utilizado a lo largo de toda la vida, porque estamos formando jóvenes y adultos también para profesiones que todavía no conocemos y cuáles van a ser. Y a veces utilizando modelos del siglo pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que definitivamente abrirnos a la innovación y reinventar. Y dicho esto, hay que ver también la pandemia como una gran oportunidad para atrevernos a experimentar de manera distinta cómo damos la educación. Todos nos movimos a formato digital por necesidad. Nadie no tuvimos que hacer. Hoy que estamos empezando a regresar, hay que regresar con formatos mucho más atractivos, mucho más eficientes. ¿Qué sentido tiene regresar a lo presencial, hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en una sesión de Zoom? Tenemos que encontrar el valor de la hibridez. Y diría yo que en el TEC lo que estamos intentando es, sí, fortaleciendo la calidad, nuestros modelos de trayectoria, la flexibilidad,
en toda la formación, en toda la educación formal, pero la informal nos permite mucha innovación, mucha experimentación, desde bootcamps, credenciales alternativas, programas, experiencias de aprendizaje, viajes académicos, etcétera. Creo yo que el gran reto que tenemos es cómo vamos borrando esa diferencia, esa línea tan marcada entre lo formal y lo informal, y los vamos conectando y comunicando. Y en el TEC, pues estamos concretamente, por ejemplo, tenemos algunos certificados de alta especialidad que el adulto lo puede tomar simplemente para aprender y vivir este diplomado, o bien como créditos válidos para ciertas unidades de su posgrado y después poderlos acreditar. La diferencia es que incorporamos un modelo de evaluación, un modelo de evaluación serio que te permite validar y evidenciar las competencias que desarrolló la persona para poderlo acreditar después en un programa formal. Y en eso estamos en un proceso de reinvención, de aprendizaje, de experimentación, y eso sería como que la invitación a todas las universidades a abrir las ventanas, a abrirlas, no solamente para ventilarnos del COVID, sino sobre todo en nuevas ideas y aprender de los pequeños emprendimientos que están surgiendo en el mundo educativo y que tienen mucho que enseñarnos también de cómo llevar esta necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Muchas gracias, Jorge. Creo que esta pandemia nos obligó a todos a reinventarnos, ¿no? Porque el que no se subía al tren, pues se quedaba ahí, ya tu labor ya no, ahí se quedaba. Felicidades al TEC, creo que es un esquema bastante bueno y muchas felicidades, Jorge, muchas gracias. Iván, ¿tú qué opinas al respecto? Gracias. Bueno, también me sumo a la felicitación al TEC, lo que está haciendo esta gran universidad, Jorge, y bueno, también en estas colaboraciones que tenemos con ustedes y en la RIE, realmente, pues sí, van en ese mismo sentido de abrir las puertas y las ventanas y conocer y valorar realmente lo que están haciendo incluso estos pequeños emprendimientos que sin duda se mueven mucho más rápido que las universidades, ¿no? Que tenemos estructuras de pronto difíciles, muy tradicionales. Yo quisiera centrarme en esta pregunta, Rosalía, en dos experiencias de la Universidad de Guadalajara. Lo que comentaba Carlos me parece muy importante en la UAP. Nosotros en la Universidad de Guadalajara en 2013 creamos también este sistema universitario del adulto mayor. Y yo recuerdo que en aquel momento era incluso pues hasta disruptivo o cuestionado, pero ¿por qué están haciendo este tipo de modelo si hay rechazados, si la universidad no acepta al 100%, como ninguna universidad pública lo hace en nuestro país por cuestiones pues, de la gran demanda que hay? Entonces, bueno, desde el 2013 tenemos este sistema que ha sido muy exitoso también y que ahora se vuelve pues prácticamente ya algo normal y algo deseable, incluso ya por otros canales usando la tecnología. En cuanto a la educación continua, la Universidad de Guadalajara le apostó pues, desde finales de los 90s, desde la creación de la red universitaria, a un sistema descentralizado, un sistema donde cada centro universitario tiene una oferta importante de educación continua específicamente diseñada para contribuir al desarrollo de la región. Entonces, eso ha sido exitoso para la universidad. Sin embargo, sí estamos obligados en la pandemia, como bien lo decía Jorge, a reinventarnos y a utilizar de mejor manera las tecnologías. Debo decir que uno de los principales retos que tenemos en la Universidad de Guadalajara es que antes de la pandemia, el sistema de universidad virtual, nuestra universidad online, es la que ofertaba, o es la que oferta el mayor número de cursos de educación continua. Casi 1 de cada 3 de los cursos de educación continua, diplomados, certificaciones, son impartidos por nuestro sistema de universidad virtual. ¿Cuál es el reto? El poder promover de mejor manera que cada uno de los 16 centros universitarios tengan una mucho mayor oferta online de educación continua. Esto que comentaba Jorge también, de borrar estas barreras entre lo formal, lo informal,
también es un reto borrar esa barrera entre lo virtual, lo presencial. Yo creo que eso es el éxito de un genuino modelo híbrido. Y finalmente, bueno, una buena práctica también en esto que decía Jorge, de ver hacia afuera y de aprender de quienes se mueven más rápido, es este convenio que firmó nuestro rector general a principios de año con Coursera, donde tuvo pues, un tremendo éxito inesperado, pero muy satisfactorio, en donde pues, tenemos 10,000 estudiantes en cursos de educación continua, principalmente en áreas de negocios, en áreas de inteligencia artificial, ciencia de datos, y esto nos obliga también a identificar cuáles son las necesidades de los estudiantes. ¿Cuál es el reto con esto? Y termino esta intervención. El que estos cursos, estas microcredenciales, estas certificaciones que nuestros estudiantes y nuestros profesores están tomando con esta plataforma y con otras, poderlos incorporar de mejor manera, poderlos revalidar, poderlos incorporar como créditos. Ese es el reto inmediato que tiene la Universidad de Guadalajara para transitar de mejor manera en este nuevo paradigma. Pues en eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Fíjate que nombraste algo muy importante y yo voy a hacer un comentario. En nuestro Instituto Politécnico Nacional tenemos desde hace ya bastante tiempo lo que llamábamos antes centros de educación continua, que ahora han cambiado en su nombre como centros de vinculación y desarrollo regional. Estos centros están en la República Mexicana y en varios estados, en donde esta educación se da a lo largo de la vida y a gente para ayudarla a todas las problemáticas que tienen de cultivos, de cuestiones regionales, y les apoyan bastante a esto, y es un gran éxito para el instituto tener estos centros de educación continua. Muchas gracias, Iván. Por último, para esta pregunta le doy la palabra a Carlos, por favor. Muchas gracias. Yo creo que estamos en el umbral de un gran cambio, ¿sí? De una gran transformación de la educación continua y de nuestras propias instituciones. Efectivamente, el gran cambio entre lo presencial y lo virtual en estos últimos año y medio ha sido algo verdaderamente increíble, que ha costado mucho además, no ha sido fácil, ¿sí? En el caso de la UAP, pues la mayor parte de toda nuestra actividad de educación continua, más o menos son unos datos similares, 10,000 alumnos que teníamos antes de la pandemia, 600 y pico de eventos académicos, movilizábamos 1,200 alumnos, en fin, todo era presencial. Era excepcional un curso virtual. Y de repente hoy es exactamente lo contrario. Todos son cursos virtuales, pero eso ha costado mucha dificultad tanto a los estudiantes, tanto al público en general, como a los propios académicos de la institución. Nos dimos cuenta que a pesar de que hay cursos, seminarios, talleres y diplomados para que todos los profesores de la universidad manejen las plataformas, las TICs, en fin, toda una serie de cosas, a la hora de la práctica, no, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Yo dando clases en Ciencias Sociales y Humanidades con profesores de mi misma generación, cómo nos costó trabajo dar clases en línea, ¿sí? Cómo dirigir una tesis en línea, cómo hacer un examen profesional en línea, nos conectamos mal, no entendemos, no podemos subir una imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que estamos pasando a una educación continua de alta calidad, con nuevos perfiles, y donde efectivamente aquí se ha dicho una cosa muy importante, el problema de la evaluación y de la acreditación. Porque en aras de salir de la pandemia, también podemos caer en un peligro de empezar a lanzar en el mercado un conjunto de propuestas que no cumplan el estándar académico que la propia institución se ha marcado, ¿no? En el caso de la UAP, como en todas las demás instituciones, la parte sustancial de la educación continua era totalmente profesional, orientada hacia la capacitación de estudiantes y de profesores en cada área del conocimiento, básicamente en las ingenierías, en las ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Pero hace 2 años se constituyeron o se reorganizaron en Puebla
los complejos regionales. Hoy la institución tiene presencia en todo el estado de Puebla y nos dimos a la tarea y vimos que funcionó muy bien en esta pandemia justamente atender las necesidades sociales, productivas, ¿sí?, del campo poblano. Y las unidades regionales hoy por hoy son de las dependencias que más han sacado adelante programas virtuales. Desde la enseñanza del inglés, ¿sí? Estamos hablando de comunidades que están en la Sierra Norte de Puebla, que están en la parte de la Mixteca, donde no fácilmente los niños y los jóvenes y los adultos pueden aprender un idioma, ¿sí? Pero además de eso, atender los problemas para conocer mejor el manejo de los cultivos, para conocer mejor las prácticas sanitarias respecto a los animales, en fin, es un área que nosotros no habíamos desarrollado con anterioridad de esta manera, ¿no? Atender la formación para toda la vida en ámbitos rurales, lejos de la ciudad de Puebla. A diferencia de Guadalajara, que tiene toda una serie de unidades regionales amplias desde hace muchos años, en Puebla esto es básicamente un trabajo o una experiencia reciente. ¿Qué más yo puedo decir? Bueno, en el curso, regresando al caso de los adultos, ¿cómo costó trabajo que el adulto mayor de más de 70 años pudiera manejar una plataforma, la más sencilla, Zoom, no digamos, simplemente picarle para tener micrófono, picarle para vernos, cómo darle vuelta a un texto, etcétera, etcétera? Son grandes retos. Yo creo que las instituciones de educación superior hoy tenemos que intercambiar opiniones, que intercambiar experiencias. Necesitamos revitalizar digamos, instancias como esta red 360 que tienen ustedes, pero hay también AMESID, por ejemplo, en el caso de la educación continua, que necesitamos vincularnos más a otras instituciones, porque hoy la experiencia, después de la pandemia, nos tiene que llevar a diseñar modelos, ¿sí?, diferentes a la educación continua más tradicional, que era la presencial. No vamos a abandonar la presencial tampoco, pero tenemos que buscar el intermedio entre la presencial y la virtual de la mejor manera posible. Creo que ese es un gran reto. Y ahí yo sí que creo que la evaluación, la acreditación, el intercambio institucional deben ser fundamentales. Nosotros aquí en Puebla tenemos la Ibero, tenemos la UDLA, tenemos la UPAEP, tenemos el TEC de Monterrey, tenemos la NAPAC, en el mismo ambiente de la ciudad, y sin embargo, uno ve sus ofertas. Bueno, entre todas estas instituciones de educación superior en Puebla, ofrecemos cientos y cientos de actividades de educación continua. Pero ¿saben qué? No tenemos ninguna relación entre las mismas instituciones. Hacemos las mismas propuestas, damos los mismos cursos, y lo más interesante es que a veces profesores nuestros los dan en la UDLA y de ellos los dan con nosotros, ¿no? Pero no hay, en términos institucionales, una plataforma de trabajo y de relación permanente. Es el gran... Muchísimas gracias, Carlos. Fíjate, yo creo que has tocado algo súper importante, ¿no? Que a través de asociaciones como la RIE 360 nos pusiéramos de acuerdo para asegurar la calidad que estamos dando. A mí me parece también que el regreso a estas clases no pueden ser presenciales, sencillamente. Tendríamos que optar por un modelo híbrido. También creo que a los jóvenes les es muy imprescindible el que vengan a la escuela, el que se socialicen y demás, pero la educación no vuelve a ser igual. Yo creo que esta pandemia nos ha cambiado en muchos los estándares y tenemos que aprender mucho. Mis respetos, Carlos, creo que yo tengo casi los mismos años de trabajo que tú tienes en el instituto y creo que ese optimismo que tienes de que tenemos que cambiar, tenemos que modificar, eso es muy admirable. Muchas felicidades, Carlos. Gracias. Qué amable. Otro aspecto a reflexionar nos los da nuestra tercera pregunta. Nos dice, ¿la educación para la vida se visualiza a largo plazo o estamos ante la necesidad inmediata de integrarla a los currícula institucionales? ¿Qué papel juegan las competencias del siglo XXI? Carlos, te doy la palabra a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira,
Tendríamos que hacer un poco una revisión de lo que ha sido la educación continua en México y en el mundo. Yo recuerdo que en 1945, si no me recuerdo, en la primera Conferencia Internacional de Educación para Adultos, ¿sí?, se acuñó esta idea de la educación continua. Y después en 1965, 98, a través de comités internacionales de la UNESCO, se fue afinando la idea, ¿sí?, de la educación continua como educación para toda la vida. En México, en los años 70, si no mal recuerdo, fue en la UNAM, en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, donde se pusieron las primeras bases. Y posteriormente, en los 90s, a finales de los 80s, principios de los 90s, Anoyes fue la que empezó a definir con más precisión qué es la educación continua. Así que en México realmente la educación continua no es un área del conocimiento, un área de trabajo que tenga mucha tradición, viene de los 90, ¿sí? A diferencia de otros países es verdaderamente reciente. Hoy, ¿cuáles son los grandes retos? Una oferta con pertinencia, la flexibilidad en la oferta, aprovechar las mejores tecnologías pedagógicas para enfrentar ese tipo de problemas, la colaboración institucional y, por supuesto, el papel de las competencias. Hoy no podemos formar estudiantes y tampoco podemos formar al exterior en otros ámbitos de la capacitación y la actualización de los interesados si no partimos de la importancia que tienen el manejo de las competencias. Hoy yo creo que instituciones o áreas del conocimiento que no pongan en el centro el manejo de todas las perspectivas, los mecanismos de la educación vía las competencias, están totalmente fuera, no solo del mercado laboral en el futuro, de la formación profesional de los estudiantes, sino también de otras áreas del conocimiento, de la cultura, por ejemplo, ¿sí? Algo que hoy nosotros en educación continua tenemos que darle un peso fundamental, el problema de la cultura, el problema del arte, el problema del esparcimiento, porque esos elementos son fundamentales para el fortalecimiento de todos nosotros. Yo lo veo por mi propia edad. Bueno, necesitamos más cultura, necesitamos más arte, necesitamos más música, pero necesitamos hacerlo de la manera más adecuada, correcta. A lo mejor ya no pensamos tanto en capacitación profesional porque ya en nuestro paso por la universidad ya tenemos un pie y medio afuera y solo un pedacito adentro, ¿no? Pero sin embargo, ¿sí?, la formación vía competencias es la clave de la gran transformación de la educación en este país y en especial la educación continua, ¿eh? Quien no lo haga está totalmente fuera de estas perspectivas. En el Instituto Politécnico Nacional, estos centros tienen ya bastantes años de educación continua. O sea, para nosotros, para el instituto, sí es parte del currícula del instituto. Ha habido mucha intención, mucho interés en que nuestras gentes en las áreas rurales se tengan capacitación dependiendo de las necesidades que tengan para ello. Muchísimas gracias, Carlos. Además, tú y yo podemos decir que tenemos 20 años y lo demás es experiencia, Carlos. Mira, qué bonito ese, nunca lo había visto así, pero bueno, lo voy a apuntar. Muchísimas gracias. Iván. La plenitud de la vida. Desde luego. Iván, tienes la palabra. Gracias, Rosalía. Bueno, yo creo que en todas las encuestas, en todos los estudios de organismos nacionales, internacionales, desde el Banco Mundial, pero también la UNESCO, la OCDE, en fin, se muestra, creo que ahí ya no hay debate, que las principales habilidades, competencias que requieren, no solo en el mundo del trabajo, en el mundo cívico, en el mundo democrático, en el mundo social, pues tienen más que ver con la flexibilidad, con el trabajo en equipo, con el diálogo, con el debate, ¿sí? Con la comunicación, y que con los conocimientos técnicos, ¿sí? Los cuales tenemos al alcance del iPhone o de cualquier dispositivo móvil. Entonces, eso, al margen de la educación continua, nos obliga sí, a hacer un cambio
de modelo educativo, y ahí sí quiero ser autocrítico. Creo que en las universidades estamos muy orientados todavía en la cátedra tradicional, ¿sí? Y bueno, el TEC creo que ha hecho cosas muy importantes en transformar ese modelo, su modelo siglo XXI, que es francamente admirable, pero sí tenemos que reflexionar, como ya bien decías, Rosalía, y comentaba Carlos, la pandemia nos obliga a no regresar a ser iguales. Tenemos nuestro rector, Ricardo Villanueva, lo ha dicho insistentemente en la Universidad de Guadalajara, tenemos que regresar siendo mucho mejores. ¿A qué nos referimos con eso? Así poner en mucho más cuestionamiento el modelo de cátedra tradicional que no promueve como debería las competencias del siglo XXI. Es decir, para que los estudiantes trabajen, resuelvan problemas, trabajen en equipo, reflexionen, discutan, debatan de mayor manera, tenemos que transformar también el rol del profesor y el rol del propio estudiante. Eso difícilmente se puede lograr si como docentes seguimos o mantenemos principalmente nuestro modelo de cátedra. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué está haciendo la Universidad de Guadalajara? Hemos estado ya en alianza importante con grandes universidades muy innovadoras también, como Arizona State University, que se caracteriza por un modelo centrado en el éxito del estudiante y centrado en el trabajo en equipo, ¿sí? Y en las dinámicas colaborativas. Entonces, estamos trabajando en conjunto con ellos en repensar el modelo y aprovechando esta coyuntura que no podemos dejar pasar de la pandemia, el sí transformar o avanzar hacia esa reflexión, esa transformación de nuestro modelo educativo. Es algo que va a llevar tiempo, por supuesto. Somos una universidad de 310,000 estudiantes, ¿sí? Una organización compleja, muy tradicional en el mejor sentido de la palabra, pero que también es muy innovadora y ha tenido esa capacidad de transformarse. Entonces, ese es uno de los principales retos que tenemos. Y me gustaría cerrar esta intervención con un dato que a mí me parece dramático, que muestra cómo la educación continua representa el único camino para muchos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, no solo en México, sino alrededor del mundo. En México, solamente alrededor del 18% de los adultos tienen un grado universitario. ¿Sí? Alrededor de 18%. Ustedes dirán, bueno, pero en otros países, ¿cómo andamos? En Estados Unidos, una de las grandes potencias, o la gran potencia, solo el 50% de los adultos tienen un grado universitario. Y tienen una cobertura de casi el 100%. Es decir, para ese otro 50% o para ese otro 80% en el caso de México, el único camino es sí, seguir aumentando la cobertura, por supuesto, pero de manera paralela el ofrecer muchas mayores opciones de aprendizaje, reaprendizaje y, como decía Jorge al inicio, desaprendizaje. Entonces creo que no hay alternativa y no hay tampoco pretexto, Rosalía. Las tecnologías que nos mostró esta disrupción pandémica y que ya todos integramos de una u otra manera en las universidades, nos obligan a sí, generar esas transformaciones y ser más audaces en alcanzar a una cada vez mayor parte de la población en procesos de aprendizaje formales, pero también y principalmente informales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Fíjate que yo creo que ahora, dadas las condiciones que vamos a vivir al regreso de nuestras actividades presenciales, los propios alumnos van a demandar ahora esta educación híbrida, ¿eh? No van a aceptar una educación como se hacía o como la que llevamos nosotros antaño o hace muchos años. Eso no me cabe la menor duda. Muchísimas gracias, Iván. Jorge, ¿nos puedes dar tu punto de vista, por favor? Gracias, Rosalía. Y pues, totalmente de acuerdo con Carlos y con Iván en lo que comentan. Y agregaría que es urgente el aprendizaje para toda la vida y la evolución de las universidades. Es un tema no del futuro, es un tema que ya vamos tarde, o sea, ya es inminente. ¿Y por qué?
porque las necesidades que están emergiendo en la humanidad de formación, de ayudar a que la gente se mantenga relevante, de convertir estos riesgos del futuro que vemos en oportunidades y verdaderamente contribuir a que haya una mejor sociedad, un mejor mundo, que seamos ciudadanos globales, es inminente. Es decir, no es una tarea de una universidad. Todos tenemos que poner parte hacia los objetivos de desarrollo sostenible, hacia voltear a ver cómo vamos a vivir en el futuro en este planeta. Y lo que es preocupante es que cuando revisas las encuestas de cuánto tiempo le dedican las personas a aprender, hay un estudio por ahí que recién salió que dice que es solo el 1% del tiempo. Entonces, si te pones a pensar en 1% del tiempo dedicándolo a aprender y volteas a ver que las generaciones le dedican 4 horas al TikTok, ¿va? Claramente te dice que tenemos que contribuir rápidamente a ayudar a disminuir esas brechas que están surgiendo y estas necesidades de reskilling y upskilling, de que tanto se habla, por toda esta disrupción tecnológica que se está viviendo en la humanidad. Diría también que ya no hay fronteras. O sea, el reto que tenemos aquí en el TEC es, no somos una universidad nacional, somos una universidad global. Estamos en el mundo. El mundo digital no tiene fronteras de distancias geográficas. Yo actualmente, nuestros participantes de educación continua, tenemos gente de Asia, de Europa, de África. Dices, ¿cómo se enteró que tenía este programa y por qué se inscribió en el TEC de Monterrey? Bueno, porque precisamente ya no hay esas fronteras. Tenemos que romper ese paradigma de que nuestro impacto solo llega a nuestro país, a nuestra región, sino que realmente puede llegar más allá. Y diría que lo que requiere la educación universitaria, particularmente la educación continua, es que hagamos un hackeo ético de la educación continua como la conocemos, ¿verdad? Es decir, que provoquemos una disrupción. Y eso no se puede lograr, no lo puede lograr solo una universidad. Tenemos que trabajarlo en conjunto. Yo me sumo a lo que comentaba el doctor Carlos Contreras, tenemos que hacerlo colaborativamente, en alianzas, ¿verdad? Nosotros en el TEC estamos trabajando muy de cerca con la Red de Educación Continua para Latinoamérica y Europa, que aglutina 109 universidades en el tema específico de educación continua, y ahí estamos compartiendo y aprendiendo y haciendo alianzas. Una alianza concreta que tenemos aquí, que estamos trabajando la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UR, la UDEM y el TEC de Monterrey, aquí en Monterrey, para desarrollar competencias que requiere la iniciativa de Nuevo León 4.0. Eso es un ejemplo de cómo nos sumamos 4 universidades públicas y privadas para responder a una necesidad que tiene hoy la industria de Nuevo León, pero que también tiene sus propias necesidades la industria allá en Jalisco y en el mundo. Entonces, creo que tenemos que empezar a voltear a mirar y no ser celosos entre nosotros, sino cómo sumamos, cómo nos apoyamos. Con Latinoamérica estamos haciendo programas de educación continua en conjunto con universidades, y eso le da automáticamente al participante una visión, por ejemplo, en el tema de administración de proyectos, no solamente en México, sino proyectos en Panamá, en Colombia, en Brasil, y te da una visión diferente y empezamos a formar los ciudadanos del mundo, que es lo que realmente tenemos que desarrollar, ¿no? No solamente ciudadanos para una pequeña sociedad, sino realmente para poder pensar en todo el planeta. Así que, bueno, sería mi participación en este momento. Mejor ahí le dejo para que nos dé tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Jorge, discúlpame. Sí, somos una aldea ya no somos. Tenemos que voltear a eso, tienes toda la razón. Tenemos un comentario de nuestra audiencia y dice, un aspecto relevante son las comunidades de práctica en los temas tecnológicos que se están gestando de manera presencial y virtual, con una participación plena del aprendiz. Esto es un comentario que nos dan. Y tenemos otra pregunta de la cual me gustaría que cada uno de ustedes diera sus comentarios. Dice,
cuentan con mecanismos de transferencia y equivalencia de créditos entre la educación formal, como certificados escolares y grados académicos, y la informal, los cursos, los talleres, los diplomados. ¿Lo han tomado en consideración? Carlos, por favor. Este es un problema fundamental. Mira, yo recuerdo hace 2 años, un año y medio de la pandemia, hace como 3 años, en un Congreso Nacional de AMECID, se planteó la idea de formar o de empezar a trabajar para la acreditación de diplomados y actividades de educación continua. Porque hoy en Puebla hacemos un diplomado sobre polímeros, suponte, pero también lo hacen en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, en el Politécnico. ¿Quién lo acredita? ¿Es equivalente uno al otro en el mercado laboral? En número de créditos, en calidad, etcétera, en pertinencia, en fin. No, hacemos efectivamente muchas cosas todos, ¿sí? Pero sin grandes alianzas estratégicas, y necesitamos mecanismos nacionales de acreditación y certificación de ciertas actividades de educación continua, ¿eh? Lo mismo que hoy se hace con las escuelas y facultades a nivel de la currícula tradicional. Si nosotros no logramos hacer eso, que es difícil, va a ser complicado, sí vamos a tener problemas, ¿no? Yo creo que ese es un problema fundamental para el desarrollo de la educación continua. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Iván. Sí, digamos que la respuesta corta que yo daría a la pregunta es sí, sí existen esos mecanismos. Sin embargo, ya la respuesta un poquito más elaborada es que tienen que ser mucho más ágiles, mucho más flexibles, mucho más rápidos. Los mecanismos de revalidaciones, de equivalencias, de distintos créditos, diplomados, sí, las instituciones, sobre todo las públicas, hay que decirlo, por también las distintas limitantes jurídicas, normativas, nacionales, estatales que tenemos, incluso de las propias instituciones, sí nos obligan a hacer esto de manera mucho más ágil, mucho más flexible, pero actualmente sí existen, pero hay que mejorar muchísimo. Muy amable, Iván. Jorge, tú cierras. Gracias. También la respuesta corta. Creo que el primer reto es que dentro de la universidad se pueda hacer ese proceso de acreditación. Y coincido con Carlos que el reto luego es que esto se pueda acreditar entre universidades, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Pero yo empezaría, como lo estamos haciendo en el TEC, experimentando internamente, ¿verdad? Es decir, empezando en casa, y ahí vas aprendiendo y vas desarrollando, y no es para toda la educación continua, porque además no todas las personas tienen interés en el grado académico o en el crédito académico al que después van a querer aspirar, pero me parece que sí vale la pena dedicarle tiempo, agenda, e ir compartiendo los aprendizajes que cada universidad vayamos teniendo, y creo que es una tarea pendiente, y luego tendremos también que buscar cómo influir en las políticas públicas para que de alguna manera esto se siga favoreciendo para el bien de nuestro país y de otros países. Muchísimas gracias, Jorge. Pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Agradezco infinitamente a nuestros 3 ponentes que han dado una explicación muy grata al respecto, muy interesante, y que nos ayuda a seguir reflexionando sobre la educación a lo largo de la vida. Agradezco la presencia de todos la gente que asistió a este webinar, y les esperamos en nuestra siguiente 11ª edición de nuestro webinar de la RIE 360. Nuevamente, muchísimas gracias tanto a los ponentes como a nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un gusto. Igualmente. Gracias.